temporal que se ubica en relación con la cara inferior del esqueleto de la cabeza, en toda esta zona más o menos, en toda esta área que es un poquito, digamos, media rugosa, irregular. En toda esta zona va a estar correspondiendo a lo que es la fosa infratemporal, puesto de un lado y del otro lado, porque es una región bilateral. Entonces, este espacio va a tener límites, y los límites van a estar en relación a los huesos que van a estar contorneando. Por ejemplo, el límite lateral, o sea, hacia afuera, el límite externo, ¿quién lo va a constituir? Lo va a constituir la rama de la mandíbula, específicamente la cara interna, ¿no? La cara interna de la rama mandibular, es decir, esta zona de acá, ¿no? Toda esta zona corresponde a la cara interna de la rama de la mandíbula, de un lado como del otro lado. Entonces, esa va a ser el límite externo, el límite lateral. Entonces, vamos a eliminar y nos vamos a ir encontrando con otros elementos. Por ejemplo, si la rama de la mandíbula, su cara interna, era el límite externo, nos vamos hacia el otro lado por oposición, y entonces toda esta zona de acá, que corresponde al hueso esfenoides, pero específicamente a la lámina pterigoidea externa, lateral, ¿sí? Esa lámina pterigoidea externa de la apófisis pterigoides va a corresponder a su límite medial, o sea, su límite interno. Tiene también un límite hacia adelante, o sea, un límite anterior y un límite posterior. Entonces, veamos. El límite anterior de la fosa infratemporal, ¿quién lo va a determinar? La pared posterior del hueso maxilar. Toda esta zona, que también se le conoce como la tuberosidad del maxilar, va a corresponder al límite anterior de este espacio que estamos delimitando, que será la fosa infratemporal. Bueno, por oposición nos vamos hacia posterior. Si es el límite anterior, en el límite posterior de la fosa infratemporal, vamos a encontrar algunas estructuras que corresponden al hueso temporal. ¿Cuáles van a ser esas partes? Esta espícula que viene acá, que viene a ser la apófisis estiloides, es parte del hueso temporal, toda la porción temporal. Luego tenemos esta zona de acá, que vendría a ser la porción timpánica del hueso temporal. Y un poquito hacia afuera tendríamos a toda esta estructura voluminosa que es la apófisis mastoides. Entonces, para tener una idea, esas estructuras óseas son parte del hueso temporal, estarían ayudándonos más o menos a delimitar la zona posterior o pared posterior de la fosa infratemporal. Otro límite que podemos destacar está en la parte superior, o sea, la pared superior. Y bueno, se suele denominar también techo, ¿no? El techo de la fosa infratemporal. Entonces ahí marcamos a este hueso, que es el hueso esfenoides. Pero, ¿qué parte de este hueso está constituyendo el techo? Pues esta parte del ala mayor del esfenoides. Todo esto es la cara inferior del ala mayor del esfenoides. Entonces, esta cara inferior del ala mayor del esfenoides es el techo, ¿no? Es el techo de la fosa infratemporal.
Entonces, dentro de este espacio que hemos delimitado con estas estructuras óseas, ahí va a haber dos cosas que tenemos que destacar. Uno, que es el contenido, o sea, qué cosa hay dentro de ella. Y dentro de ella habrán músculos, habrán vasos y habrán nervios. Y otro aspecto que tenemos que destacar es que este espacio profundo, que es la fosa infratemporal, se comunica también con otros espacios, como otras zonas, a través de agujeros o a través de fisuras, ¿no? Hendiduras. Por ejemplo, viendo acá esta imagen, tenemos aquí estos dos orificios. El agujero oval y el agujero espinoso. Por ejemplo, estos dos orificios comunican a la fosa infratemporal con la fosa craneal media. Luego, podemos también visualizar aquí, por ejemplo, este espacio alargado, ¿sí? Ese espacio alargado ahí, que viene a ser la fisura orbitaria inferior. También se le suele conocer como la fisura maxilo-esfenoidal o esfenomaxilar. ¿Por qué? Porque está justo entre el hueso maxilar y el hueso esfenoide, o sea, la mayor del esfenoide. Pero, para no complicarnos, la fisura orbitaria inferior. Entonces, esa fisura orbitaria inferior está comunicando la fosa infratemporal con la cavidad orbitaria. Por ejemplo, por ahí, ¿quién va a pasar? Va a pasar el van infraorbitario, ¿no? También el medio cinemático, etc. Y el otro lugar de comunicación entre la fosa infratemporal y otro espacio, en este caso va a ser la fosa pterigopalatina, es esta hendidura que está entre el hueso maxilar y este hueso pterigoideo, pero que en el fondo tiene también participando a otro hueso, que es el hueso palatino. Entonces, a esta hendidura se le llama la hendidura pterigomaxilar. Ese espacio alargado, por eso se llama hendidura, comunica la fosa infratemporal con la fosa pterigopalatina, que se encuentra más profundo, incluso más hacia la parte medial. ¿Sí? Entonces, por ahí también van a pasar una serie de elementos que ya van a ir mencionando. Entonces tenemos ahí al nuestro con el pterigopalatino. Ajá, ¿pero quién? La hendidura aquí. ¿Hendidura qué? Hendidura no me acuerdo. Eso es pregunté. Hendidura a pterigomaxilar. nuestros Gracias. límites de la fosa infratemporal. Como hemos mencionado, hay un contenido, hay estructuras anatómicas que están ahí. Y vamos a destacar en este momento a los músculos, al componente o contenido muscular de la fosa infratemporal. Y van a ser principalmente dos músculos, el músculo pterigoideo lateral y el músculo pterigoideo medial. ¿Ya? Aunque también por ahí está pasando el tendón del músculo temporal yendo a insertarse a la apófisis coronal. También por ahí podemos mencionar eso. Bueno, tenemos aquí a estos dos músculos que son músculos los pterigoideos, tanto lateral como medial, es decir, externo o interno. Son músculos de la masticación, por lo tanto van a contribuir en los movimientos mandibulares, como lo hacen el temporal y los maceteros. Veamos entonces. Este músculo que tiene una forma de triángulo, con el vértice dirigido hacia atrás, es el músculo pterigoideo externo o pterigoideo lateral. Se forma a partir de una cabeza superior que se origina
en el techo de la fosa infratemporal. Recuerden, el techo es la cara inferior del ala mayor del cráneo. Y tiene una porción inferior que es más grande que la superior, que se origina en la lámina pterioidea externa de la apófisis pterigoides. Desde esos lugares de origen, las dos cabezas se dirigen hacia atrás y hacia afuera para insertarse a nivel del cuello de la apófisis condylia de la mandíbula. Se insertan también en la cápsula articular, que acá va a estar envolviendo a la articulación temporomandibular. Y también algunas fibras se insertan en una estructura que forma parte del ADN, que es el disco articular, en el borde anterior del disco articular. Entonces, ahí va a ser su zona de inserción, en esos lugares. ¿Y cuáles van a ser las funciones de este músculo pterioideo lateral? Entonces aquí vamos a destacar que una de sus funciones, por insertarse a nivel del cuello del cóndilo, en el disco articular, en la cápsula del ADN también, es la de ayudar a estabilizar esos componentes articulares que hay en la articulación temporomandibular. Pero cuando ellos se contraen, también van a mover la mandíbula. Pero tenemos que distinguir si su contracción es unilateral o si la contracción es bilateral, porque el movimiento va a ser diferente de la mandíbula. Cuando el pterigoideo lateral se contrae en forma unilateral, es decir, de un solo lado, la mandíbula hace un movimiento de lateralidad, dirigiéndose hacia el lado opuesto. Por ejemplo, si se contrae el pterigoideo en forma unilateral, el pterigoideo lateral derecho, mi mandíbula se va hacia el lado izquierdo, se lateraliza al lado opuesto. Y si se contrae, pues el del lado izquierdo, mi mandíbula se va hacia la derecha. Entonces, esos movimientos alternados lo que hacen es producir el movimiento de lateral. La mandíbula se desplaza, digamos, en plano horizontal, hacia la derecha, hacia la izquierda. También le llaman dilución a ese movimiento. Pero ¿qué pasa cuando los dos pterigoideos laterales se contraen al mismo tiempo, de forma simultánea? ¿Qué va a ocurrir? La mandíbula se va hacia adelante, ¿no? Con esto. Y a eso se llama protrusión mandibular. Entonces, a tener en consideración eso en relación a la función que va a tener este músculo pterigoideo externo. Lateralidad, cuando se contrae uno solo, o protrusión mandibular cuando se contraen en forma simultánea los dos músculos. El otro músculo que encontramos en la fosa infratemporal es el músculo pterioideo interno o mediano. Este músculo tiene también dos cabezas de origen. Una llamada cabeza superficial. ¿Dónde se origina esa cabeza superficial? En la tuberosidad del maxilar, es decir, en la cara posterior del maxilar. Sobre todo la que tiene que ver con la zona en la que se está articulando con la apófisis pterigoides. Y la otra cabeza del músculo pterigoideo externo se le conoce como la cabeza profunda. ¿Dónde se origina esta cabeza profunda? En la fosa pterigoidea. Ese espacio que está formado por las dos láminas pterigoideas de las apófisis pterigoides. La lámina
lateral, la lámina medial, visto por atrás hay una fosa, la fosa pterigoidea. Entonces, ahí se origina la cabeza profunda de este músculo pterigoideo. Desde estas dos zonas de origen, la cabeza superficial y la cabeza profunda, se dirigen hacia atrás, hacia abajo y hacia afuera. ¿Y dónde se va a insertar este músculo? ¿Dónde se va a insertar? Se va a insertar a nivel del ángulo de la mandíbula, en la cara interna del ángulo mandibular. Y cuando se contrae, principalmente su acción va a ser elevar la mandíbula, como son las funciones principales, por ejemplo, de los maceteros, ¿no? Elevar la mandíbula, igual que los pectorales. Entonces, estos dos músculos van a ser principalmente los contenidos que están en la fosa infratemporal. Como ya hemos dicho, también hay un contenido vascular y un contenido nervioso. Por eso lo va a desarrollar el doctor Perucci. Está durmiendo, creo que no. Mucha torta come. Uy. ¿Está apuntado para atrás? No, solo yo lo que me dijo el ¿Delegado? que postula. Ah, ya. 19 ya está separado el tuyo. 19 está separado el tuyo. ¿Sabes dónde se origina y dónde se inserta el pterigoideo lateral? ¿Me escuchas acá? Pterigoideo lateral. No, nada más lo puse externo. Bueno, Ese es el mismo, lateral y externo es el mismo. No, por eso, nada más le puse esa como dato lateral y externo. Bueno, en este Yo caso, tengo un el nervio mandibular, que es el que aparece en esta fosa cigomática o infratemporal, y las ramas de la arteria maxilar. Vamos a ver en el comportamiento. Estamos viendo la parte inferior de la base del cráneo, y por acá podemos observar este agujero, ¿cómo se llamará? Oval, ¿no es cierto? El agujero oval. yo creo que Ahí buscando por acá. Entonces por acá, miren, tenemos el agujero oval. ¿Ya? ¿Quién pasaba por el agujero oval? Quinto 3. Quinto 3, ahí está el quinto 3. O nervio mandibular. Mandíbula. ¿Ah? ¿El nervio mandibular es un nervio motor o sensitivo? Ambos. No, es un nervio mixto, tiene nervación sensitiva y motor. Porque va a inervar músculos y también va a recibir sensibilidad. Por lo tanto, vamos a ver que tiene una serie de ramas. Cuando emerge del agujero oval, me va a dar dos ramitas y luego se va a dividir en dos porciones, la porción anterior y la porción posterior. Voy a repetir, previo a eso me da dos ramas. Entonces, ni bien sale el nervio mandibular, quinto 3, rama del trigémino, me va a dar este nervio de acá, que se va hacia atrás, este nervio que se va hacia la parte, este nervio que se va hacia la parte medial, y luego se divide en dos porciones, una anterior y una posterior. Este nervio que está yéndose inmediatamente después de que emerge el nervio mandibular se va a introducir por el agujero espinoso, y ese nervio se llama el nervio meningio. El ramo meningio del nervio mandibular. El nervio meningio va a la inervación a la dura madre. Por eso se llama el nervio meningio. Va hacia la meninge, en este caso la dura madre. Es rama del quinto, la gran inervación sensitiva. Luego, otra rama que sale, luego de que emerge el quinto 3 ahí, es el nervio pterigoideo, en este caso, para el pterigoideo medial.
Bueno, ahorita el doctor William acaba de mencionar que tenemos dos músculos pterigoideos, un pterigoideo medial y un pterigoideo lateral. En este caso, la inervación del músculo pterigoideo medial viene directamente del nervio mandibular. ¿Sí? Entonces son dos nervios que vienen directamente del nervio mandibular, el meningio y el pterigoideo medial. Luego se va a dividir en dos porciones, vuelvo a repetir, una porción anterior y una porción posterior. El nervio sigue siendo mixto, la porción anterior tiene más inervación motora, la porción posterior da más inervación sensitiva. Ahorita vamos a ver por qué. Anterior motor, ¿no? ¿No dijo mixto? Posterior sensitivo, ¿no? Posterior sensitivo y anterior Voy a mixto, observar ¿no? acá en la Motor, porción anterior, motor, mayormente. esta de acá, vamos a ver ramas Mixto. que van a dirigirse Ujú. hacia tres músculos y da una rama sensitiva. Vamos a apuntar acá. Entonces ahí vemos que en la parte más anterior de esta, por división anterior del nervio mandibular, vamos a ver que salen dos ramas. Esta porción se llama la porción temporobucal. ¿Por qué? Me va a dar una rama sensitiva que viene a ser el nervio bucal. ¿Ah? Entonces el nervio bucal, el quinto 3, no se confundan con la rama bucal del facial. La rama bucal del facial me da una inervación motora. Esta rama bucal del nervio mandibular en su división anterior es una inervación sensitiva. ¿Ah? Para inervar todo lo que vendría a ser la zona de la mejilla, la parte interna del carrillo, la mucosa y la piel alrededor de las molares, ¿no? Hasta la primera pierna. Toda esa zona por el nervio bucal. ¿No? Es sensitiva. Las otras ramas de esta división anterior son motoras. Por ejemplo, miren, acá vamos a ver dos que se están dirigiendo hacia la parte superior. Estas dos. Muy sensible, muy lejos sensible. Estas dos ramitas, miren, que se dirigen hacia la parte superior. ¿Hacia qué músculo se estarán dirigiendo acá arriba? Músculo temporal, ¿no es cierto? ¿Y qué nervios? Vale, la pregunta, ¿se iban a inervar al músculo temporal? Temporal profundo, ¿no es cierto? ¿Qué temporal profundo? ¿Cómo se llama? Anterior y posterior. Entonces acá vamos a encontrar que hacia la parte anterior, esta división anterior, me va a dar el nervio bucal y el nervio temporal profundo anterior. ¿Sí? Ahí estaría el nervio temporal profundo anterior. A veces, de esta división anterior sale también un nervio temporal profundo medio, acá no está. A veces encontramos también temporal profundo medio. Y de esta división anterior, en una zona más posterior, me da otro tronco, que se divide en dos ramas, así como acá teníamos el temporal profundo anterior y bucal. Acá se divide en un temporal profundo posterior, ¿no? Y este nervio de acá es el nervio masentérico, o también llamado masentérico, masentérico o masenterino. ¿A quién inervará? Al músculo masentérico, ¿no? En este caso, miren, se va dirigiendo de manera lateral y luego cae, porque va a pasar por ¿dónde? Por la escotadura o fisura mandibular, que está entre la apófisis coronoides y el cóndilo de la mandíbula, ¿no? Ahí se forma ahora la escotadura mandibular y por ahí pasa entonces este nervio masenterino para dar inervación al músculo masentérico. Pero le dije que inervaba tres músculos. Tenemos el temporal, tenemos el masentero. ¿Quién nos falta? Este de acá, ¿no? El pterigoideo lateral. Entonces, el nervio pterigoideo lateral sale de la división anterior del nervio mandibular. En cambio, el nervio pterigoideo medial salía directamente del nervio mandibular. ¿Está claro? Entonces, vuelvo a repetir hasta acá. El nervio mandibular le da dos ramas, que es el meningio, que vemos acá, y el pterigoideo medial. Y luego se divide en una división anterior y en una división posterior. La división anterior me va a inervar tres músculos: el temporal, el masentero y el pterigoideo lateral. Por eso acá tengo el temporal profundo anterior, temporal profundo posterior, rama masenterina o masentérica y
la rama tiroidea lateral. No. Y su ramo sensitivo de esta división anterior es el nervio bucal. ¿No? Sensitivo. Luego tenemos hacia atrás la división posterior. Acá en la división posterior vamos a ver que este nervio tiene una inervación especial. Es más sensitivo, pero también tiene otro tipo de inervación que estamos a entender un poquito. A ver, ya lo mencionamos antes en la práctica. Primero tenemos este nervio sensitivo, que es el nervio alveolar inferior. Este nervio alveolar inferior me va a inervar ¿qué cosa? Toda la región de la mandíbula, todo lo que vendría a ser los dientes en la parte de la mandíbula, pero va descendiendo, ingresa a la mandíbula ¿por dónde? Por el agujero mandibular. Se introduce a la mandíbula, va inervando molares, la segunda premolar, y luego ahí se detiene, porque se divide en dos, ¿no? Uno que sale hacia la parte anterior por un agujerito que se llamaba mentoniano, el nervio se llamará mentoniano, ¿no? Va a inervar toda la parte anterior que no tiene sensitiva. Y luego por dentro, a los dientes lo sigue inervando, pero ya el nervio cambia de nombre, ya no se llama nervio inferior, se llama incisivo, muy bien, ¿no? Entonces la primera premolar, canino, incisivo, va a estar inervado por el nervio incisivo. Y la parte de la mucosa y la piel anterior por el nervio mentoniano. ¿Sí? En la parte posterior, los dientes molares y segunda premolar por el alveolar inferior, la mucosa vestibular por el nervio bucal. ¿Está claro? Luego tenemos, me faltaba, este nervio alveolar inferior, ¿no? Por eso le decía, acá en la porción posterior encontramos algunas divisiones especiales. Este nervio alveolar inferior, antes de introducirse el agujero mandibular, me daba una rama que formaba un surco en la mandíbula, el nervio miloioteo. En este caso, esta ramita es motora, porque va a ir Del alveolar inferior sale el milioideo. No, al vientre enterodigástrico también va a estar inervado por el nervio miloioteo. ¿No? Si es que llegaron a ver en la práctica, como me están viendo, ¿no? Delante de este nervio alveolar inferior había un nervio que viene también de este quinto creso mandibular. ¿No? Se dirige hacia la lengua, ¿cómo se llamará? Lingual. Este nervio lingual tiene una característica especial. Que de por sí el nervio es sensitivo. Porque va a recoger toda la sensibilidad de los 2 tercios anteriores de la lengua. ¿Sí? Pero este nervio recibe unas fibras de otro Yo creo que es el nervio. mismo posterior. Entonces, si se sale acuerdan el de la fisura pectotimpánica, o antes llamada fisura de láser, por ahí miren, está viniendo este nervio de acá, que se mete al nervio lingual. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Recuerda cómo se llama este nervio? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Cuerda del tímpano, muy bien. El nervio cuerda del tímpano. ¿Qué tal? Entonces es el nervio cuerda del tímpano. ¿Rama de quién? Muy bien, del facial, ¿no? Del séptimo. Este nervio cuerda del tímpano se introduce en el nervio lingual y va a llevar, o va a recoger, perdón, en este caso, inervación sensorial. Por lo tanto, el nervio lingual tiene inervación sensitiva y sensorial. Llega de. O sea, quiere decir que tiene No deja. percepción, ¿no? Sensitiva y percepción El gustativa. nervio del tímpano ¿No? Para llega la al papila nervio olfativa. sensible. Entonces, recibe Es una información rama del facial. de los 2 tercios anteriores de la lengua. ¿No? El nervio lingual entonces se rama al quinto tercio, pero recibe ramas a partir del nervio facial por intermedio del nervio cuerda del tímpano. ¿No? Entonces hay inervación sensitiva y sensorial. Y por otro lado tenemos otro nervio que también tiene una característica especial,
repente si lo ven acá se van a acordar, Ahí. forma un ojal, Aurículo temporal. ¿no? El nervio aurículo temporal. ¿Forma un ojal para quién? Arteria meningia media. Para la arteria Meningia media. meningia media. Eso, vale. Entonces forma un ojal para la arteria meningia media, porque la arteria meningia media se va a meter por el agujero espinoso. Entonces, este nervio aurículo temporal es sensitivo o motor. Sensitivo. Sensitivo. ¿no? Va a recoger inervación sensitiva. Como vemos acá, tiene dos prolongaciones, dos ramas que van a unirse. Y acá justamente, ¿no? Este nervio aurículo temporal no solamente lleva información, o recoge, información de la inervación sensitiva, sino que también le llegan fibras acá, ¿no? Para que pueda dar inervación parasimpática a la glándula parótida. Recuerden que la glándula parótida es una glándula del sistema digestivo. Y cuando vimos el ciclo pasado que la función de los sistemas, el sistema digestivo era estimulado por el sistema parasimpático y era inhibido por el sistema simpático. En este caso, este nervio aurículo temporal va a recibir también fibras del nervio. ¿Quién le da inervación parasimpática? El glosofaringio, ¿no? Por lo tanto, el nervio glosofaringio le envía ramas al nervio aurículo temporal para que pueda dar secreción a la glándula El glosofaringio envía señales al En este nervio caso, aurículo temporal las para que ramas se de para que la glándula parótida se son el nervio petroso. Ahí sí, El bueno. nervio petroso menor que Ahí lleva está esta inervación parasimpática a la glándula parótida. Ahí no ve. La inervación simpática viene por otro lado, no tiene nada que ver con esto, viene del plexo carotídeo para inhibir esa acción, para promover la producción de saliva. Entonces el nervio aurículo temporal va a llevar inervación a la glándula parótida que viene del glosofaringio. Y luego esa sube para dar inervación sensitiva a, ya vimos anteriormente, la parte lateral, porque correspondía al quinto nervio. Este nervio aurículo temporal va a cruzar un espacio que se forma. Miren, acá está la articulación temporomandibular, por acá estaría el cóndilo, acá estaría el cuello del cóndilo, ¿cierto? Y si recuerdan, la mandíbula, por delante del agujero mandibular había una prominencia, ¿no? Que antes se le llamaba la espina de Spix, actualmente conocido como língula. Y en esa língula, ¿quién se inserta? Un ligamento. Se inserta un ligamento que viene de la apófisis espinosa del hueso esfenoides, ¿no? Entonces, del hueso esfenoides se dirige un ligamento hacia la língula, que se le conoce como ligamento esfenomandibular. Entonces, el ligamento esfenomandibular por dentro y por fuera, el cuello del cóndilo, forma un espacio que se le conoce como el ojal retrocondilo. Ese espacio justamente van a cruzar por ese espacio, por ese ojal retrocondilo, antes llamado ojal retrocondilo de Jugarán, ¿no? Por ahí va a cruzar el nervio aurículo temporal, va a cruzar la arteria y la vena maxilar. Entonces, por el ojal retrocondilo pasa el nervio aurículo temporal con la arteria y la vena maxilar. Ahorita vamos a hablar de la arteria maxilar. Entonces, vuelvo a repetir, el quinto 3 me va a dar un nervio menino, me va a dar el nervio pterigoideo medial. Luego se divide en una división anterior, que me da los nervios temporal profundo posterior, temporal profundo anterior, bucal, maseterino y pterigoideo lateral. Y una división posterior donde voy a encontrar el nervio lingual, el nervio inferior, el nervio aurículo temporal. Y luego tenemos entonces lo otro que les decía, que viene a ser no exactamente de la fosa infratemporal, pero cruza por la fosa infratemporal una arteria que me va a dar muchas ramas. Esta será la arteria
Tenemos primero la carótida que se divide en dos, una que se introduce en la carótida interna y por fuera la carótida externa, que me da ramas. Dentro de ellas son dos ramas terminales, ¿no? Una que continúa, que se llama temporal superficial, y una que cruza el ojal retrocondilio y se mete a la zona retromandibular, ¿no? Que vendría a ser la arteria maxilar. ¿Ya? La arteria maxilar entonces va a recorrer una porción mandibular, va a recorrer una porción cigomática o infratemporal y luego se va a meter a la fosa palatina, que ahora lo hablará el doctor Javier. ¿Cuántas ramas le da la arteria maxilar? ¿Quién sabe? No sé si ya deben haber hecho esa clase teórica. ¿Cuántas ramas le da la arteria maxilar? ¿Cuántas creen? ¿Dos? No, 3. 5, 6, ¿quién da más? 8. 8, 20, 15. 15. Hoy día vamos a aprender las 15 ramas del arteria maxilar. ¿Qué? Tenemos 6 ascendentes, 5 descendentes, 2 anteriores, 2 posteriores. Ah, su madre. 15 ramas de la arteria maxilar. Abuso. Vamos a verlas ahorita. 2 posteriores, 2 anteriores, ¿qué más? 5 descendentes, 5 ascendentes. Acá las vemos. Primero vamos a mencionar las ascendentes. ¿Qué O sea, las que se mencionar? dirigen de la arteria ¿Qué maxilar todas? hacia arriba, son 6. ¿no? Comenzando de la arteria maxilar hacia la parte superior encontramos esta arteria que está pasando también por la fisura metrotempánica, antes llamamos fisura de glasa, ¿no? Se introduce hacia el meato acústico. Sabemos que aparece por acá. Esta se llama la arteria auricular profunda. Ahí está. La arteria auricular profunda. Va a irrigar entonces el meato acústico externo y la membrana timpánica, la parte externa. ¿Ven? ¿Cómo se va a introducir? La arteria auricular profunda. Una rama ascendente de la arteria maxilar. Que tenemos una. Luego tenemos otra que está ahí más delante de esta. Acá. Esta se llama la arteria timpánica anterior. Va a irrigar la membrana interna del tímpano. La membrana timpánica interna. ¿Sí? Entonces ya tengo auricular profunda y timpánica anterior. Seguimos hacia adelante. Y vamos a encontrar una que se mete hacia el agujero espinoso. ¿Quién será? La arteria meningia media, que hace un ratito hablamos, que esta arteria, ¿no?, pasaba entre, ¿qué nervio? Ahí está, el nervio auriculotemporal, le hace un ojal para que pueda pasar la arteria meningia media. Esta arteria meningia media va a llevar irrigación igual a las meninges. En este caso también va a irrigar en la parte intracraneal los huesos, ¿no? Como vemos ahí, forman la hoja de higuera, que después se acuerdan, entonces se va ramificando por el hueso parietal, va a ir dando irrigación a los huesos, ¿no?, al periósteo. Entonces toda la parte de la hoja de acá. Delante de esta otra rama ascendente que se introduce por el agujero oval y es la arteria meningia accesoria, ¿no? O también algunos le llaman arteria meningia menor. En este caso va a irrigación al esfenol, ¿no? Luego tenemos dos ramas ascendentes acá que se irán hacia el músculo temporal. Una posterior y una anterior. Acá tenemos solamente dos arterias temporales profundas, ¿no? Temporal profunda posterior y temporal profunda anterior, ¿no? Acá en las temporales no se van a inculcar
acá. De la arteria maxilar sale la arteria temporal profunda anterior y posterior. Por fuera tengo la arteria temporal superficial, ¿no? Y de la arteria temporal superficial sale una rama que se dirige también al músculo temporal, que es la arteria temporal media. Entonces vamos 6 ramas ascendentes: auricular profunda, timpánica anterior, meningia media, meningia accesoria, temporal profunda posterior, temporal profunda anterior. Y a las dos temporales. Luego tenemos 5 ramas descendentes. Vamos a ver por acá. Tenemos esta, por ejemplo, una alveolar inferior que acompaña al nervio alveolar inferior, ¿no? Esta arteria alveolar inferior va de irrigación a lo que vendría a ser pues toda la zona de molares, premolares, masivos, acompañando al nervio alveolar inferior. Ahí igual se produce con el agujero mandibular, se divide posteriormente en el masivo, como mencionamos en el nervio. Acá tenemos otra arteria que vendría a ser las arterias pterigoideas, que se van a dividir en arteria pterigoidea lateral y medial. La arteria pterigoidea que se divide en pterigoidea medial y pterigoidea lateral. Luego tengo otra rama, viendo la arteria maxilar, la pterigoidea medial y lateral. Esta de acá. Esta de acá afuera, al igual que el nervio, igual, ¿no? Acá la arteria acompaña el nervio, sería la arteria bucal. La arteria bucal que va a dar irrigación a todo lo que es la zona de la mejilla, los carrillos, ¿no? Toda la parte superficial. Tenemos otra arteria. Nos faltaba esta. Nos faltaba esta que acompaña también al nervio, la arteria masentérica. ¿Qué pasaba también por la incisura mandibular, ¿no? Para llegar en este caso a la y más adelante, entre el hueso palatino y el hueso maxilar, desciende una arteria, esta de acá, que se conoce como la arteria palatina descendente. Ahí está, la arteria palatina descendente. Esta arteria palatina descendente se va a dividir en dos para salir a nivel del paladar. Una sale por delante, por el agujero palatino anterior, perdón, por el agujero palatino mayor, ¿no? La arteria palatina mayor. Y hacia atrás, por los agujeros palatinos menores, la arteria palatina menor. Entonces, en este caso, la arteria palatina descendente se divide en dos, palatina mayor y palatina menor. Acuérdense que el agujero palatino mayor estaba entre el hueso palatino y el hueso maxilar. Y los agujeros palatinos menores estaban en la apófisis piramidal del hueso palatino. ¿Sí? Entonces, la arteria palatina descendente es rama de la arteria maxilar y esa arteria se divide en palatina mayor y palatina menor. La palatina mayor va a irrigar toda la zona del paladar duro, de premolares y molares. Y la palatina menor, el paladar blando. Entonces, 5 ramas descendentes, ¿no? Que teníamos 6 descendentes, 5 descendentes eran alveolar inferior, ¿cierto? Bucal, basentérica, Palatina descendente. las pterigoideas y palatina descendente, ¿no? Tenemos 2 ramas anteriores, que en nuestro caso, esas ramas anteriores se van a unir dentro del hueso maxilar para dar irrigación a las piezas dentarias superiores.
Por acá hay unos agujeritos en la parte posterior del maxilar, la articulación maxilar, que se llaman los agujeros alveolares superiores posteriores. Ahí ingresan la arteria y los nervios del mismo nombre. En este caso será la arteria alveolar superior posterior. Arteria alveolar superior posterior. Superior posterior. Es una rama que va a dar irrigación, en este caso a las piezas No, solares. ¿No era norte entonces? Y hacia arriba, y hacia adelante también siempre, Ya, esta arteria superior anterior. que va a cruzar un surco para meterse a un conducto y salir por un agujero todo el mismo nombre. ¿Cómo se llama? Infraorbitaria. Infraorbitaria. ¿No? Las dos ramas anteriores entonces son Ya es la alveolar superior posterior y la infraorbitaria. infraorbitaria. La arteria infraorbitaria, como les dije, internamente se va a unir a la arteria alveolar posterior, alveolar superior posterior, para brindar irrigación a toda la pieza dentaria superior. ¿No? Eso lo vamos a ver cuando hablamos de cardiología bucal. Luego, esta arteria maxilar se introduce por la fisura arterigo-maxilar a un espacio acá que se llama la fosa arterigo-palatina y le da dos ramas posteriores, ¿no? Que se llama la rama del canal tiroideo, ¿no? O arteria tiroidea, y la rama faríngea. Bueno, yo tengo la arteria tiroidea y la arteria faríngea como rama posterior. Ambas van a dar irrigación al faríngeo. Entonces ya tenemos ahí todas sus ramas. Y finalmente, esta arteria termina, cambiando de nombre, por el agujero venopalatino, y luego toma el nombre de arteria, esfenopalatino, que vendría a ser la rama terminal de la arteria maxilar. ¿Está claro? Entonces, tenemos 15 ramas y una rama terminal, ¿no? Que es la esfenopalatino. ¿Sí? 6 ascendentes, 5 descendentes, 2 anteriores, 2 posteriores, y termina como esfenopalatino. ¿Está claro? Espero. ¿Alguna pregunta? La rama No hay preguntas. Bueno. Pero hay muchas gracias. Acá y entonces entramos a lo que vendría a ser la fosa arterigo-palatina, y ahí ya aparece el quinto donos falta una arteria. con la inervación que va a explicar el doctor Lo termina. Javier Carlos. Terminó. Seno-palatina. Eso viene de la Cambio de texto. Belinda, ¿cuáles eran las ramas de las 6 ascendentes? Seis ascendentes: auricular profunda, timpánica anterior, meningia media, anterior, meningia media, accesoria. Allá, aparte. Ajá, esa es la parte meningia media. El accesorio. Ajá. Meningia accesoria. Temporal profunda anterior y Anterior, profunda posterior. Ya. Ya se Sumane. Ya, lo que saben que toda la fosa cigomática o fosa infratemporal. Lo que le voy a explicar ahorita es la fosa pterygo-palatina. Otra cosa. Quisiera que quede claro para unificar criterios los nombres, ¿no? Lo que pasa es que a veces los nombres, como son diferentes de acuerdo a la nomenclatura, a veces uno tiende a confundirse. Una cosa es la fosa cigomática, también llamada infratemporal. Infratemporal. ¿Por qué fosa cigomática o infratemporal? Voy a colocarlo acá. Si pinto, si pinto acá, estoy seguro que todos me van a decir qué fosa estamos observando en este momento. Temporal Fosa superior. temporal, correcto. Entonces, si yo me ubico por el hueso que se llama, ¿qué hueso es este? Temporal. ¿Qué parte del esfenoide es esta? A la mayor. Para Cara lateral del lado. ¿Temporal de quién? Temporal. el ala mayor, ¿no? ¿Y esa cara de acá cómo se llama? Cara cigomática de quién? El ala mayor. ¿Y eso qué será? ¿Cómo describirías esta X que está acá? ¿La externa de quién?
el ala externa de la apófisis pterigoides. Ya, bueno, rápidamente entonces podemos decir. Entonces, mira, lo que te han explicado se llama fosa infratemporal. ¿Por qué? Porque es esta zona que está por debajo de la fosa temporal. ¿Quién la limita? Bueno, el ala mayor en su cara cigomática, la apófisis pterigoides, la cara interna de la rama de la mandíbula también la limita. Pero yo no voy a hablar de eso, porque eso me acaba de explicar. Yo voy a hablar que esa fosa tiene una comunicación con otra fosa más profunda pero pequeñita. Esa comunicación estamos viéndola por acá. Les voy a pintar con otro color esa entrada que tiene la forma de una gota invertida. Sobre este color, en estos momentos, estoy observando como una gota invertida es una fisura. ¿Cómo se llama esa fisura? El nombre es fácil, mira. ¿Qué hueso están formándola? El hueso maxilar con el hueso esfenoides. ¿Qué parte de esfenoides? La apófisis pterigoides. ¿Qué se llama? Es una fisura pterigomaxilar. Fisura perigomaxilar. Pterigomaxilar. Apófisis pterigoides con hueso maxilar. Fisura. Entonces, no confundir fosa cigomática, fisura, vamos a poner acá con nombre, fisura, pterigomaxilar. Y esa entradita que parece una gota invertida, pterigomaxilar, me va a conducir a una fosa profunda chiquitita. Esta fosa que está al fondo, este espacio donde está el puntero, se llama fosa pterigopalatina. ¿Por qué pterigopalatina? Limitada por el hueso esfenoides, por su apófisis pterigoides, y por el hueso palatino, que estoy viendo en el fondo. Entonces, eso ya es otro elemento. Se llama así, se llama fisura, fosa pterigopalatina. Cuando yo explico esto, yo siempre, cuando yo lo estudiaba también, yo lo entendía de esta manera, yo quería una forma de entender. Yo decía así, ¿no? Que teníamos un espacio que era una especie de un cuarto grande, hay un cuarto grande, con una puerta de entrada, y de repente alguien quiere construir un cuarto más pequeñito en la pared posterior. Entonces, ¿qué hace? En la pared posterior, acá crea una puerta de entrada, y acá construye un cuarto más pequeñito. ¿Qué sería el cuarto grande? La fosa cigomática para infratemporal. ¿Qué sería esa entradita de acá? La fisura pterigopalatina. ¿Y cuál sería el cuarto pequeño? La fosa pterigopalatina. ¿Se comprendió la idea? Cuarto grande, una entradita y un cuarto pequeño. Más o menos para entender. Nosotros vamos a estudiar ahorita, vamos a ver la fosa pterigopalatina. Entonces, si es así, vamos a meterle a Ricardo, no bien a Ricardo. Ahora cansado, ¿no, Ricardo? ¿No? Tenía que muy Ricardo. Solo vamos a ver una, ¿no? Esta fosa que estoy observando, la chiquitita, ¿cuál será su límite anterior? ¿Qué hueso es este? ¿Qué parte del maxilar es esta? ¿Esto cómo se llama? Este abultamiento. Este bulto, ¿cómo se llama todo este bulto? Tuberosidad, tubérculo. ¿Lo han hecho en práctica? ¿Lo han hecho? ¿Cómo se llama? La tuberosidad del maxilar. Correcto. Entonces, límite anterior, tuberosidad del maxilar. Límite posterior, ¿cuál será? Acá lo estoy viendo. ¿Qué es esto de acá? La apófisis pterigoides. Límite interno, mira, ya te lo mencioné. ¿Qué hueso era ese? El palatino. ¿Cómo se llama la parte que está hacia arriba del palatino? Lámina perpendicular. ¿Y esta parte cómo se llama? Lámina horizontal. Forma parte de quién? Del paladar duro, ¿no? ¿Cuál es el paladar duro? La lámina horizontal forma parte del paladar duro. Entonces, el límite anterior, tuberosidad maxilar. Límite posterior, apófisis pterigoides. Límite interno, hueso palatino. El límite superior incluso se dice que es el ala mayor del esfenoides. Es el esfenoides por su ala mayor. Entonces, ese espacio pequeñito que estamos viendo acá es un espacio que contiene elementos que tiene comunicaciones con otras zonas. Por ejemplo, este agujero que ves acá se llama agujero esfenopalatino. Si yo lo pinto ahorita en este momento, voy a pintarlo
¿En qué? Si yo Es digo un que agujero de es sistema difícil, palatino. voy a pintar. Vas a ver con qué zona me está comunicando. Salgo de Lo que acá. dijo es de la me fosa alejo. periopalatina, ¿Dónde ¿no? estoy entrando en estos momentos? ¿Qué es esto? O de la fisura ¿Cómo se llama esta fosa que No, está acá? periopalatino. Fosa Fosa nasal. nasal. Bueno, ahí que se llama fosa piriforme, pero todo el espacio, fosa nasal. Si yo me meto, ¿es ahí o no es ahí? Está pintado, ¿no? Ajá. Voy a pintarlo del mismo color. Ese agujero se llama esfenopalatino. ¿Entendés bien? El mismo color es el mismo agujero que te pinté hace un momento. Agujero esfenopalatino. Entonces, ¿con quién comunica la fosa pteriopalatina? Con las fosas nasales. Por ejemplo, tienen más comunicaciones, pero por ahora te doy ese ejemplo nomás para que te des cuenta. Entonces, vamos a poner los elementos que encontramos dentro de esta fosa pteriopalatina. ¿Qué encontramos en primer lugar? Encontramos un nervio. Voy a escribir acá el nombre. Acá. Se llama nervio maxilar. ¿Qué parte craneal es el nervio maxilar? Quinto. Y no, dos. ¿Por qué agujero en la base que atraviesa? Redondo. ¿Agujero? Redondo. Redondo o redondo mayor. Redondo. 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 ¿Dice el nombre de redondo mayor de cuándo es? Después de 8. ¿Ves? Nervio maxilar. Agujero redondo. Entonces, ese nervio es parte del contenido, yo lo repito bien, es parte del contenido de la fosa pteriopalatina. Pero existe un ganglio que tiene el mismo nombre que la fosa. Voy a colocar acá el nombre de ese ganglio. Si se llama igual que la fosa, ¿cómo se llama el ganglio entonces? Ganglio pteriopalatina. Ganglio pteriopalatina. ¿Cuál es su nombre clásico? Acá va a aparecer, mira. Ganglio de Meckel, ¿no? Ganglio de Meckel. ¿De Baker? Como el cartílago. Nuevamente, nombre de Meckel. Vamos a asociar todo. ¿Cómo se llama actualmente? Acá está. No lo digo yo, acá está en el programa. Ganglio pteriopalatina. Entonces, rápidamente les quiero explicar por qué existe este ganglio. O sea, ¿qué cosa sucede con este ganglio? ¿Por qué existe este ganglio? Y para entenderlo, quisiera rápidamente explicar también. Ya me estresé. Quisiera explicar rápidamente también, y ustedes estoy seguro que sí lo saben. ¿Les han explicado las partes del sistema nervioso? ¿Cuántas partes tiene el sistema nervioso? ¿Cómo lo divides? Central, perfecto. ¿Qué más? Periférico. ¿Qué más? Autónomo. Profe, yo he leído Tórtora y dice sistema nervioso entérico. También, es una propuesta moderna. Entérico dice que es un sistema aparte y entérico. Quiero concentrarnos en el autónomo. ¿De qué se encarga el sistema nervioso autónomo? El nombre lo dice, ¿ah? ¿Qué controla el autónomo? Dime un ejemplo. Dime un ejemplo. Algo. Corazón, perfecto. Otro, dime otro. ¿Ah? Peristaltismo, otro. Saliva, perfecto. Tu Sueño. sudor tú lo controlas voluntariamente, es involuntario. ¿Quién lo controla? El autónomo. Entonces, ¿cuántas partes tiene el autónomo? ¿Cómo se llaman sus divisiones? Simpático y parasimpático. Gracias, Linares. Cada uno de ellos tiene su acción, pero voy a explicar lo que nos interesa ahorita para esta clase. La porción parasimpática se encarga de las secreciones glandulares. Menos de la salivares, ¿no? ¿Qué glándulas tenemos en nuestra de cabeza? Glándula lagrimal. ¿Qué más? Glándulas mucosas en las fosas nasales. Glándulas salivales. Hay mayores como las que han visto el otro día. ¿Qué glándula estaba acá mayor? Parótida. ¿Tú controlas tu parótida voluntariamente? Sí. No. Sí. ¿Sí? ¿Y tu mandíbula? ¿Tu mandíbula?
Salga. ¿Lo gustamos, no? Chocolate. Entonces, esta parasimpática controla las secreciones glandulares. Ya me han dicho, glándula lagrimal, glándulas mucosas, glándulas salivales mayores y menores. Les cuento que hay glándulas salivales mayores como la parótida, pero también hay menores. Por ejemplo, ¿dónde? En el paladar. El paladar, aunque a ustedes no parezca, aparte de los huesos y la mucosa, tiene una capa de glándulas salivales menores, incluso sus labios. ¿Han hecho alguna vez, han pasado su labio por el labio inferior así? ¿Tú sientes unas bolitas? Esas son glándulas salivales menores. Producen saliva en poca cantidad, pero producen saliva. Eran chupitos. ¿Quién las controla? Eran chupitos. La división parasimpática del autónomo. Y la simpática que controla los vasos sanguíneos. ¿Correcto? Esta es una explicación un poco más complicada, pero les digo, tiene que ver con la vasodilatación y la vasodilatación. Solamente me quedo ahí, eso ya averiguo por su cuenta, si no van a hacer. ¿Esto se entendió, muchachos? Gracias, Linares. Entonces, con esta información, ahora sí, vámonos a lo que nos interesa a nosotros en esta parte. Recién yo digo así. Entonces, como ya tengo acá mi ganglio que se llama el ganglio pterigopalatino, yo me preguntaré, ¿por qué existirá un ganglio pterigopalatino de Meckel en mi fosa pterigopalatina? La respuesta viene por acá. Dos nervios, uno de los cuales estoy seguro que sí lo conocen. Si coloco nervio petroso mayor, ¿le suena el nombre o no? No se acuerda. ¿Dónde vieron alguna huella que deje ese nervio? Ahora no recuerdo. En la porción petrosa del temporal. ¿Dónde? En la porción petrosa del temporal. Ya, le voy dando una pista. En un hueso. ¿Qué hueso? Temporal. ¿En qué parte del temporal? Es correcto. Porción petrosa. Porción petrosa del temporal. Ah, ya, sí, profe. Yo me acuerdo. Me dijeron que cuando veía la porción petrosa, acá está, ahí está, mira, el nervio petroso. Ahí está. Entonces, te voy contando la historia, la real historia, ¿no? La true, como es cierto. Como acá, nervio facial. ¿Qué parte craneal es el facial? Es el. ¿Por qué agujero de la base del cráneo ingresa el agujero general facial? Ingresa. ¿Cuál digo? ¿Interno? Externo, por acá. ¿Interno? No, interno. Interno. Ahí está. Sí. Ingresa por el agujero auditivo interno, ¿no? Conducto. Ya está. ¿Qué hace cuando ingresa por el conducto auditivo interno? Bueno, le va a dar ramas dentro del hueso. Voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá ramas en el nervio facial. No sé por qué. Y sale por el agujero estilomastoideo, ¿no? Pero viajó dentro de nuestro hueso temporal. Y aquí viene la explicación. Cuando está dentro del hueso temporal, el nervio hace una serie de variaciones de indicación. Y en uno de los ángulos donde gira, forma este ganglio que va a aparecer en este momento. Se llama el ganglio, acá, ganglio genicular. Ganglio Eso va a servir para la exposición. genicular. Ahí está, mira. Ahí está. A ver, ¿me están siguiendo, chicos? ¿Qué nervio es este que está acá? ¿Todo este nervio cuál es? Facial. En una de las curvas, porque da varias curvas, forma el ganglio genicular. Y del ganglio geniculado, dentro del hueso, forma el nervio petroso mayor. Te cuento que el nervio facial tiene una función motora que sí conoces. Si te hago así, ¿qué me estás diciendo? ¿A qué cosa era esto? 5 ramas de porción. ¿Qué era este de acá? Temporal. ¿Este qué era? ¿Este qué era? ¿Este qué era? ¿Este qué era? ¿De quién eran las ramas? Del facial. Del facial. ¿Pero cuál es la función del facial? ¿Qué función es esta? ¿Sensitiva? Motora. ¿Por qué motora? ¿Qué inerva? ¿Los músculos de qué? De la mínima. Pero el facial tiene varias funciones. Una de ellas es la gustativa, que la vamos a explicar luego, y una de ellas es la función parasimpática. ¿Se acuerda que le dije que el autónomo tenía parasimpática y simpática? Si esta es función parasimpática,
¿qué cosa tendrá como, entonces, como acción? ¿Dónde actúa? Glándulas. ¿Qué glándulas le dije? Lagrimal, fosas nasales, mucosas y también salivales. En este caso, las glándulas salivales menores. Muy bien, ya tengo el nervio petroso mayor. Hay otro nervio, pero para ver ese nervio, primero tengo que contarte la historia, que creo que sí la conoces, no me acuerdo si la dijimos el ciclo pasado. Pero existe lo que se llama la cadena simpática, o también llamados tronco simpático. Tronco simpático. Oye, si se llama tronco simpático, ¿a qué se refiere? Simpático, que sea simpático. ¿Por qué guapo? ¿A qué divisiones del autónomo pertenecerá? Al autónomo, ¿no? No sé por qué no quiere aparecer. Cadena simpática, tronco simpático, no importa. La cosa es que quiero que entiendas que de la base del cráneo aparece esto, mira que está viendo acá. Son dos cadenas nerviosas que están originándose, acá está. Están originándose, mira, desde la base del cráneo, como estás observando. Viene de la base del cráneo, desciende y tiene una serie de ganglios. Ganglios en el cuello, ganglios en el tórax, ganglios en la región lumbar. Se llaman cadenas simpáticas. Y este ganglio grandote que estás viendo acá se llama el ganglio cervical superior. De ese ganglio cervical superior va a aparecer un nervio. Voy a apuntar el simpático. Y el nervio que va a aparecer se llama nervio petroso profundo. Nervio petroso profundo. Voy a colocarlo en este momento. Nervio petroso profundo. Ahí está. Me acerco a mi fosa ptericopalatina, veo el ganglio ptericopalatino, y cuando veo por acá, me voy a dar cuenta que hay dos nervios que están a punto de unirse. Ahí está, mira, tengo el nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo. Ahí está. ¿Qué información transporta el nervio petroso mayor? ¿Qué tipo de información transporta? Parasimpático. ¿Qué tipo de información transporta el nervio petroso profundo? Simpático. Se origina en el tronco simpático. En el ganglio cervical superior, simpática. Entonces, ¿a dónde se ¿en quién actúa? Sobre los vasos sanguíneos. ¿Y sabes qué hacen esos dos nervios? Se unen. Y la unión que forma el nervio del conducto pterigóneo. Y el mayor es parasimpático. Voy a colocar acá. Mayor parasimpático. Nervio del conducto pterigóneo. Mira cómo acá. Ese nervio. Nervio. Conducto pterigóneo. Nervio, ahí está. Ajá. Ahí apareció. A ver, síganme para más consejos. Acá está. Mira, nuevamente, nervio facial, ganglio geniculado. ¿Qué nervio aparece en el ganglio geniculado? Petroso mayor. Petroso mayor. Muy bien. Nervio petroso profundo. ¿De dónde proviene? Del tronco simpático. ¿De cuál de los ganglios? Cervical superior. Hay cositas más que no las estoy diciendo. Hay el que quiera investigar va a ver que hay un nervio carotídeo interno, un plexo carotídeo interno, y del plexo recién aparece este nervio. Pero no importa, la cosa que quiero que quede en sus cabezas es que este es de la cadena simpática. La unión que formó nervio del conducto pterigóneo. Y aquí miren lo que voy a hacer. Ojalá que se acuerden. A ver, ¿quién me dice cómo se llama este hueso que está acá? Estenoides. Muy bien. ¿Cómo se llama este agujero que estoy señalando? A ver. ¿Redondo? ¿Ese qué agujero es? Es redondo. Ya, por acá. ¿Ese qué agujero es? Redondo. ¿Ese cuál es? Oval. ¿Ese cuál es? Este redondo, míralo,
no lo pierdas, es el mismo que está por acá. Este es alrededor, Claro. este es alrededor. Ajá. Pregunto, ¿cómo se llama ese agujero de acá? Oval. No, no, no. Ni Espinoso. oval ni redondo, ni ninguno. Del conducto te digo yo. Ah. Agujero, ahí dijeron el nombre antiguo. Viviano. 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 Entonces, mira, Conducto me anterior. acerco, oculto, y cuando veo por acá, me doy cuenta que hay un nervio que se llama nervio del conducto pterigoideo, que se está uniendo al ganglio pterigopalatino y que está atravesando, ¿qué? Mira acá, está atravesando el conducto pterigoideo. ¿Lo ves o no lo ves? ¿Lo ves? Entonces, ese nervio del conducto pterigoideo atraviesa el conducto pterigoideo clásicamente llamado conducto viviano. Viviano común. ¿Y a quién se está uniendo? Al ganglio, ¿qué ganglio era? Pterigopalatino. Entonces yo te hago la pregunta. ¿Qué información tendrá el ganglio pterigopalatino? Simpática y Parasimpática. Ah, mixta. Sí. ¿Captaron la idea? Sí, sí, sí. ¿Por qué tiene esa función? Autónomo. Información simpática y parasimpática. ¿Por qué? Todos los petros. Porque tiene la unión del nervio petroso mayor más el nervio petroso profundo. ¿El petroso mayor de dónde venía? El nervio facial. ¿El petroso profundo de dónde venía? De la cadena simpática. ¿Qué ganglio? Ganglio cervical superior. Ah, entonces este ganglio Cervical tiene superior. información simpática y parasimpática. ¿Así me están siguiendo? Más o menos. ¿Sí? ¿Y qué pasa por el ¿Entendieron? lineal? Voy a colocar las ramas del nervio Nervio del 2. conducto ¿Cómo se llama el pterigoideo. 2? Nervio maxilar. Mira, qué interesante. Me estoy dando cuenta que el ganglio pterigopalatino está en comunicación con el nervio quinto 2. ¿Cómo se llama esta comunicación? Por ahí dice ramas ganglionares. Ramas ganglionares. Entonces, fácil. De las ramas ganglionares, todos los nervios que aparezcan del ganglio, mejor dicho, no de las ramas ganglionares, van a ser nervios que van a ir a zonas que tengan glándulas de algún tipo. Entonces, mira por acá, Ricardo, no veas. ¿Sí? No, después lo veo. Mira, pero antes de esto quiero que me digas, ¿cómo se está agujero de acá? Fuerte, fuerte, fuerte. Conducto palatino. Palatino mayor. Correcto. ¿Eso de acá cómo se llama? Palatino Palatinos menores. ¿Este qué hueso es? Palatino. ¿Qué parte del maxilar? Maxilar. ¿Este qué hueso es? Palatino. ¿Qué parte del palatino? Lámina horizontal. Ah, ya. Muy bien. Este es paladar duro. ¿Y qué hay detrás del paladar duro? Ese libro. ¿Qué se forma acá atrás? Acá se forma el paladar blando. Todo esto es paladar blando. ¿Y por qué se llama paladar blando? Porque está formado por músculos. Entonces tiene mucha movilidad. ¿No han visto cuando una persona abre la boca y se ve la óvula al fondo y la óvula se mueve? Cuando el día y la óvula se mueve. ¿Ah, sí? No me doy cuenta. Entonces, fácil te digo. El nervio, el ganglio pterigopalatino, tiene este nervio que desciende. Se llama nervio palatino mayor. Y los nervios palatinos menores. ¿Qué inerva el palatino mayor? A ver, cuéntame. ¿Qué se inerva el nervio palatino mayor? El paladar duro. ¿Y por qué sale del ganglio pterigopalatino? ¿Qué te expliqué hace rato que pasaba en el paladar? Secreción de glándulas salivales. Entonces sale del ganglio porque justamente inerva glándulas salivales menores. ¿Y por qué está unido con el quinto 2? ¿Qué función tiene el quinto 2? Simpático. Sensitiva. Entonces también transporta información sensitiva. Si yo hago ahorita y agarro una aguja y le hinco el paladar a su compañera, paladar duro, le va a doler, ¿sí o no?
¿quién está transportando la información? El nervio palatino mayor. palatino. Entonces dices, el nervio palatino mayor, ¿qué inerva? Inerva el paladar duro, pero se dice clásicamente, estos son los caninos, ¿no? Canino y canino. Pasamos una línea por entre los caninos y decimos, el nervio palatino mayor inerva el paladar duro detrás de los caninos. ¿Y qué crees tú que inervarán los nervios palatinos menores? El paladar blando. ¿Y por qué sale del ganglio palatino? Porque en el paladar blando también grandes animales menores. Y hay vasos sanguíneos. Y también transporta información sensitiva. Entonces a Ricardo le hinco la óvula con un alfiler de cadáver. Te va a doler, ¿no? ¿Quién te transporta la información dolorosa? El nervio palatino medio. ¿Correcto? Muy bien. Menor. Siguiente nervio, ¿ah? Siguiente nervio. Más. Este nervio que voy a mostrar está atravesando este agujero que vamos a ver por acá. Este agujero esta escotadura pertenece a un hueso palatino, se llama escotadura esternopalatina. Y cuando está articulado por los huesos, forma el agujero esternopalatina. Por ese agujero ingresa este nervio. Se llama nervio nasopalatino. ¿A qué te suena el nervio nasopalatino? ¿Dónde había algo con nasopalatino? A ver. Ya, dime cómo se llama la entrada. ¿Esa entrada cómo se llama? Fosa incisiva. ¿Cómo se llama el conducto que está dentro? Conducto incisivo. ¿Cómo se llama el nervio que está dentro, bajando? Nervio nasopalatino. ¿Qué inervará el nasopalatino? ¿Qué crees tú? Nuevamente, adrenalina imaginaria. ¿Qué inerva entonces? ¿El paladar duro de dónde a dónde? De canino. De lo canino. Entonces, en estos momentos, tú ya me puedes decir, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quiero la fosa incisiva del conducto incisivo? Los nervios nasopalatino. A ver, ¿quién me dice? Vamos a imaginar que yo le voy a sacar su canino a Tarazón. Y yo quiero anestesiarle el paladar. ¿Qué nervio tendría que adormecer para sacarle el canino a Tarazón? Nasopalatino. No, solamente el paladar. El paladar, por ahora el paladar. ¿Qué nervio tendría que adormecer? El nervio nasopalatino. Si le quiero sacar el incisivo central, el incisivo lateral, pero si le quiero sacar la primera premolar y segunda premolar, No, ahí sí, el palatino mayor. las molares, hasta ahora estoy viendo lo que voy a anestesiar en el paladar. Muy bien. Siguiente nervio. Siguiente nervio. ¿Me están siguiendo? Siguiente nervio que nos interesa a nosotros. Bueno, hay unos nervios que no son muy de importancia, nosotros simplemente los nombres. Uno de ellos, por ejemplo, es el nervio que se llama nervio nasal superior posterior y los nervios, no es el por acá. Por ejemplo, ese de acá, nervio nasal superior posterior. Esa no es de mucha importancia para hoy día para nosotros. Y las ramas orbitales, las ramas orbitales. Esta de acá, orbitales. Tampoco son mucho de interés nosotros el día de hoy, pero esta rama orbitaria, según este programa, va a inervar sensitivamente la parte interna de la órbita. Pero, según Rudier, esta rama orbitaria va a inervar a los senos paranasales, etmoidales y esternocleides. Los senos paranasales también tienen glándulas que controlan la mucosidad, que necesitan información simpática y parasimpática. Bueno, parasimpática y específica. Hasta acá todo bien, chicos. ¿Están siguiendo? Mira, ya he dicho las ramas que se originan del ganglio pterigopalatino, pero hay ramas que se originan directamente del trigémino, del quinto 2. ¿Qué función tiene el quinto 2?
es puramente sensitiva. Sensitiva. Entonces, primera rama que sí la conoces, esta sí la conoces, te apuesto que sí. ¿Cómo se llama esta fisura de acá? Fisura orbitaria. ¿Qué nervio es este? No. Este es el infraorbitario. Cigomático. ¿Qué rama me está dando? ¿Qué rama es esta? Cigomático facial. ¿Qué nerva? ¿La tiene quién? Del párpado. Y este nervio que está siguiendo por acá, ¿cómo se llamará? Cigomático temporal. ¿Qué nerva? ¿La tiene quién? De la región temporal. Si pongo acá bien, decimos esta es la región de la sien, la región temporal, por esto que está acá, y decimos la mitad anterior sensitivamente inervada por el nervio cigomático temporal. Entonces estoy comprobando de esta manera que el nervio cigomático es un nervio puramente sensitivo, rama del nervio quinto 2 o maxilar. Y vámonos al otro nervio que se produce, que se origina. Y es fácil, mira. Voy a ocultar acá los ojos, ojo, los sentidos. Y este nervio que está siguiendo por acá. ¿Qué nervio será este que ven ustedes? Infraorbital. Cuando atraviesa la parte externa, cuando va al exterior, ¿qué va a inervar sensitivamente? ¿Quién se acuerda? ¿La tiene quién? El párpado superior, la piel de la nariz y la piel del labio superior. Ahí está, es sensitivo. ¿Y qué pasa en la parte interna del hueso? Esa es la historia. Pero antes de continuar con esta historia, hay un nervio más que sale directamente del nervio maxilar. Es este nervio que está descendiendo por la tuberosidad. Y acá te pregunto, ¿quién se acuerda con el hueso maxilar cómo se llamaban estos agujeritos? ¿Alguien debe acordarse? ¿Cómo se llama ese agujero que está acá? ¿Cómo se llama? Mucho. Vamos, uno que sea, uno que se acuerde. Pero alveolar superior, posterior. ¿Cómo se llama el nervio entonces? Nervio alveolar superior. Ah, ya. El nombre me dice alveolar. ¿Qué elemento del cráneo tenía alveolos? ¿Quién tenía alveolos? El maxilar y la mandíbula. ¿Qué eran los alveolos? El espacio donde estaba qué cosa, las raíces dentales. ¿Se acuerdan de haber hecho eso? Por supuesto. Entonces mira lo que voy a hacer. Voy a ocultar el hueso maxilar y voy a marcar el nervio alveolar superior posterior, rama directa del quinto 2. Y me estoy dando cuenta que este nervio alveolar superior posterior está inervando ¿a quién? ¿A los molares? Primero a la tercera molar. ¿A quién más? A la segunda molar. Pero quiero que veas la primera molar se inerva completamente. Vamos a ver acá. ¿Inerva completamente o no? No. ¿Qué raíces está inervando? Acá hay una raíz más. ¿Qué raíz está inervando? La raíz palatina. Se voy a escribir acá. La raíz palatina. Y esta raíz que está acá. ¿Cómo se llama esta raíz? Disco vestibular. Conclusión. El nervio alveolar superior posterior inerva tercera molar, segunda molar y dos raíces de la primera molar superior, que son la disco vestibular y la palatina. ¿Hasta ahí todo bien? No. ¿Jóvenes? ¿Estoy siguiendo? Te sigo, pero no te entiendo, papi. Hello, ¿están vivos? Mucha torta, creo. Mucha torta. Mucho dato, profe. Morí desde que veranito. Ya, ese nervio, ¿cómo se llamaba? Que está por acá. Ese nervio que está por acá. ¿Cuál? ¿Ese qué nervio es? El infraorbital. Vamos a ver qué pasa dentro del hueso. Coloco el hueso maxilar y aquí está el infraorbital. Mira. Este es el infraorbital. ¿Sabes qué pasa con el infraorbitario? Me está dando dos nervios, se llaman así: alveolar superior medio, este no es, este de acá,
alveolar superior medio, ahora sí, y alveolar superior anterior. Este es. Analicemos. ¿Qué inerva el alveolar superior anterior? ¿Qué se inerva? La vertina. Incisivo Central, incisivo lateral y caninos. Las caninas. ¿qué inerva el alveolar superior medio? Analiza, tiene que ser analizado. La premolar, segunda premolar, ¿y qué más? Y la raíz. La raíz, ¿qué es esa raíz? Mesio vestibular requeriente de la molar. ¿Meso qué? Mesio vestibular. Conclusión, a ver, una conclusión. A los Aquí te dientes incisivo, lateral, central, incisivo, lateral y canino, ¿quién los inerva? Los dientes. Alveolar superior anterior. ¿Rama de quién? ¿Quién inerva a las dos premolares y a la raíz vestíbulo mesial o mesovestibular de la primera molar superior? Medio, alveolar superior medio. ¿Rama de quién es? Del infraorbitario. ¿Quién inerva a la raíz vistrovestibular y palatina de la primera molar superior, a la segunda molar y a la tercera molar? alveolar Alveolar superior superior. ¿Rama de quién es? del quinto 2. ¿Directamente de quién? Quinto 2. Del quinto 2 del maxilar. Ahora sí, espero que me ayuden. Alveolar superior posterior, ¿no? Vamos a imaginar que nuevamente lo agarramos a la zona y le vamos a dejar chimuelo a la zona. Y le quiero extraer el canino superior derecho. ¿Qué nervios tendré que anestesiar para que no sienta dolor para la zona? Se me quieren torturar, ¿no? Alveolar superior. El superior anterior para el mismo nervio en sí, para el diente en sí, y el paladar, el Naso palatino. Si quieres sacarle la segunda premolar superior, ¿qué tendría que anestesiar? Alveolar superior posterior. ¿Por fuera quién? O sea, No. al diente sí tiene nervio. Alveolar Alveolar superior medio. Y el paladar, Palatino. si quieres sacarle la primera molar superior, ¿qué tendría que anestesiar? Alveolar superior. medio, el superior posterior al diente, pero en el paladar ¿qué nervio? Palatino. Mayor. ¿Claro? Esa es la inervación de la pieza dentaria superior. Entonces, esos son los nervios que encontramos del quinto 2. Y si saben los nervios, las arterias van a ser recontra fáciles. Voy a llorar. Voy a llorar. ¿Por qué suspira? Nada. Los que Moche está así, recordando fibras para verano. El Moche está viendo vacante, ¿no? 20, nomás no 25. Malo este Moche. 25. Ciclo pasado, ¿cuántos te mandaron? ¿Cuántos tuviste? 23. Era para un profe, ¿no? Ya, ustedes me siguen, ¿no? Lo que pasa es que sí la saben. A ver. ¿Cómo se llama este nervio de acá? Alveolar superior posterior. ¿Cómo creen que se llama la arteria? Alveolar superior posterior. Mínimo. ¿Qué crees que regará? Bolito, ¿no? Dientes superiores. Superior. ¿A todito? Ahí. Esta arteria infraorbitaria Infraorbitaria. sale por el agujero infraorbitario. Dentro del hueso también me da dos ramas. ¿Cómo se llaman las dos ramas? Alveolar Superior superior media, alveolar superior anterior. ¿Quién regará? también los La dientes anterior, incisivo del canino, la media. premolares. Pero acá hay un detalle. El detalle no dice. El detalle es el siguiente. Que no puede ser normal. Lo dice Moore, no lo digo yo. Moore en su libro dice, este es el nervio alveolar, esta es la arteria, alveolar superior posterior, esta es la arteria infraorbitaria, acá está el agujero infraorbitario, acá está la órbita, acá está. Pues, ¿qué dice? Dice Moore,
De la arteria infrauretaria sale la alveolar superior media, la alveolar superior anterior. Dice que las tres arterias que son la alveolar superior posterior más la alveolar superior media más la alveolar superior anterior se anastomosan dentro del hueso maxilar y forman un plexo arterial, el cual se encarga de irrigar a las piezas dentales superiores y no especifica a cuál diente irriga. Ya, qué bueno. Me dio eso. Más fácil. Bueno. ¿Y cómo es en la vida Incluso real? también irriga al seno maxilar, que me estaba olvidando que está dentro del hueso maxilar. Igual los nervios alveolares superiores, posterior y medio también inervan al seno maxilar. Y esa arteria que está acá, mira qué fácil. Un plexo arterial. Plexo arterial. Y mira esa Ahora sí arteria. entiendo que hay varios de bastantes bases. La rama terminal de la maxilar, la rama terminal, va a atravesar este orificio que estamos observando, que hace rato le dije su nombre. Es justo ese orificio que está en la fosa. Ay, ¿cómo se llama? Fosa Te ayuda, perigopatal. te ayuda, te ayuda. Este es el hueso palatino. Eso se llama apófisis orbitaria, apófisis esfenoidal. Es cortadura esfenopalatina. Si salgo acá, mira la escotadura, el agujero se llama esfenopalatino. Entonces, ¿cómo se llama la rama terminal de la arteria maxilar? Chiquita, mira, se llama arteria esfeno, no esa de acá. Este pedacito. Esa cochinadita tampoco es. No es eso. Es eso. Esta. No, no, no. ¿Qué es ahí? Es fenopalatino. Arteria esfenopalatino. ¿Y para qué sirve? Esa es la rama terminal de la maxilar. Y esa arteria le da varias ramas. Una de ellas es esta que está acá, aquí de la maxilar, ¿no? Me acerco por acá. Ahí está, ¿la ves una vez? ¿Es esta? Sí. Está pintada, ¿no? Sí. Ya, te pregunto, jóvenes, ¿cómo se llamaba esta parte de la fosa nasal? ¿Cómo se llama lo que estaba en el medio? No. Mira todo eso. El tabique El intermedio. tabique. ¿Quién lo formaba por arriba? El El esfeno. hueso etmoides, Etmoides. con su línea perpendicular. ¿Y abajo qué hueso estaba? El bóveda. El bóveda. Ah, Entonces, bóveda. la arteria esfenopalatina, que está marcada acá, esta chiquitita, esta pequeñita que está acá, tiene dos ramas. Ramas externas y una rama interna. La rama interna le dice acá, rama septal. Septo es lo mismo que tabique. Rama del tabique. O si quieres, dile rama esfenopalatina interna. ¿Dónde aparece la arteria esfenopalatina interna? Mira, acá está. ¿Dónde está apareciendo? Ahí apareció. ¿Dónde apareció? Cuéntame. ¿El agujero incisivo? Conducto incisivo. O el agujero se llama agujero incisivo o fosa incisiva. Pero te doy la historia que también dice Moore. Moore dice lo siguiente, por si acaso, y está en un dibujo bien clarito. Moore dice, y la arteria palatina mayor sale del agujero palatino mayor, avanza, se mete dentro del conducto incisivo, y dentro del conducto incisivo se anastomosa con la rama interna del agujero palatino. Entonces, según Moore, la irrigación del paladar duro estaría dada por la arteria palatina mayor. Acá yo no hago la división entre detrás de los caninos, de canino como los ustedes. ¿Correcto? ¿Eso se entiende, chicos? Nuevamente. Lo que pasa es que no olvidé explicar esto. Esta rama que voy a mencionar se llama arteria palatina descendente. En nervios estaba el ganglio tenopalatino y salía el nervio palatino mayor y los palatinos menores, ¿de acuerdo? Ya, en este caso, de la arteria maxilar sale la arteria palatina descendente. Cuando baja se divide en dos, mira, arteria palatina mayor y arterias palatinas menores. ¿Qué irrigará las arterias palatinas menores? El paladar. Paladar plano. ¿Quién llegará a la arteria palatina mayor? Todo el paladar duro. El paladar duro.
Claro, ¿cuál es la diferencia? Y esto lo digo según Moore. Moore dice que esa arteria va por todo el paladar duro y se mete dentro del conducto incisivo. Allá. Y dentro del conducto es anastomosa con la arteria, la rama interna del efecto paladar. Por lo tanto, ¿qué podría decir? ¿Qué irriga el paladar duro? La arteria palatina mayor. ¿Qué irriga el paladar blando? Las arterias palatinas menores. O sea, hay un cambio de historia respecto de la inervación. ¿Claro? Muy bien. Y una última arteria que va para atrás. Esta se llama arteria del conducto pterigoideo. Creo que es esta por acá. ¿Ves? Arteria del conducto pterigoideo. ¿Esa arteria por dónde va? Por el conducto pterigoideo. ¿Ves? ¿Qué irriga esa arteria? Acá está. Esa arteria irriga a nuestra faringe. Pero ¿cuál nos importa a nosotros hoy día? De la que he mencionado. Nos importa la alveolar superior posterior en arterias. Nos importa la arteria palatina descendente. Nos importa la arteria esfenopalatina y específicamente su rama que viene por el septo, la rama central. Porque esa arteria va a llegar hacia el conducto incisivo. Y esta es la irrigación y estas son las ramas terminales de la arteria maxilar. ¿La captaron? ¿Listo? ¿Puedo meterme en tu mano? Ahora sí podemos jugar. No quiero nada. ¿Quieren jugar? ¿No, Andrea? El punto fue. Ricardo solito va a jugar.